Coged vuestro teléfono o cualquier medio con el que estéis escuchando este podcast. Igual lo vais escuchando en el coche y va ahora mismo sonando en los altavoces de vuestro coche mientras os vais de fin de semana. Bueno, pues estáis rodeados de tierras raras. Las tierras raras que ahora parece que están en todas partes de los medios, quiero decir, que son tan importantes que parece que van a decidir el futuro de Ucrania o de las negociaciones entre Estados Unidos y Ucrania, este acuerdo por tierras raras, por explotar las tierras raras que tienen los ucranianos. Resulta que están en nuestros dispositivos más comunes, los que podríamos utilizar todos los días. Nuestro teléfono, nuestro ordenador, los altavoces del coche, el propio coche también, Nico. Absolutamente todo lo que utilice algo de tecnología, una pantalla, un altavoz, cualquier cosa que tenga un imán o un motor eléctrico, tiene componentes de tierras raras. En las últimas semanas, este tipo de materiales se ha hecho famoso por la relevancia que ha tenido en las negociaciones, como dices, con Ucrania. Y es que estas sustancias que parece tener Ucrania en su subsuelo, y digo parece porque en realidad no tiene tanto, y lo importante son otros metales que tiene que no son tierras raras, pero han sido centrales en las negociaciones entre Trump y Zelensky. Que según estamos grabando este podcast, saltaron por los aires por el encontronazo en la Casa Blanca. Trump ha exigido los derechos de explotación de parte de los minerales de este país, y una de las materias primas que, como decimos, han salido mucho son estas tierras raras. Estoy deseando que nos aclares esto, porque ahora ves cualquier medio de comunicación, cualquier periódico y pone el acuerdo para explotar las tierras raras. ¿Cuántas tierras raras tiene? Y parece que todos son tierras raras, pero no tiene. Es que me quedo muy no tocado de que digas que no tiene tantas. O sea, tiene. Lo importante no son las tierras raras en la parte del acuerdo de Ucrania. De todas maneras, parece que las hemos descubierto ahora, pero es que llevan potenciando nuestro desarrollo tecnológico varias décadas, desde la segunda mitad del siglo pasado. Y merece la pena entender cómo lo han hecho, o sea, cómo han potenciado este desarrollo y por qué son tan importantes. Es que aquí, además del embrollo actual en Ucrania, hay un problema de fondo mucho más profundo que ya surgió en el pasado, en el 2010, ahora lo estamos viendo, o está volviendo a salir a la luz, y volverá a emerger sin duda en el futuro. Y este es el problema de las tierras raras. Entonces, ¿qué son? Vamos a hablar materialmente primero de qué son y para qué se usan. Y es que, investigando sobre ellas, me ha recordado mucho al tema de los microchips. Los microchips dijimos que estaban en todo. Tú miras a tu alrededor y ves microchips por todos lados. Pues como decimos, las tierras raras más de lo mismo. Todo aquello que sea digital, todo que tenga algo que ver con una tecnología que consideramos puntera o moderna, es muy probable que tenga tierras raras. Algunos de los 17 elementos que llamamos tierras raras. Pensad en teléfonos, coches eléctricos, turbinas eólicas, radar, misiles, equipos de medicina moderna, láser y, bueno, también los microchips tienen tierras raras. O sea, es absolutamente todo. Es absolutamente todo. Y en concreto, ¿qué son? Imaginaos un momento la tabla periódica. Si os acordáis del colegio, pues ahí la tenéis en mente y si no, pues la sacáis rápidamente del móvil. La tabla periódica es nuestro catálogo ordenado de todos los elementos que hay en el universo. Si existe, está ahí. Si es un material, está en la tabla periódica. Y en la parte de debajo de todos los dibujos y todas las casillas, hay como dos líneas extra, que nunca eran importantes en el colegio. Pues bien, la primera de estas dos líneas, encabezada por el lantano, y que se conoce como el grupo de los lantánidos, tiene 15 elementos, y estos 15, junto con el escandio y el itrio, que tienen un poco propiedades parecidas a estos 15, es lo que se conoce como tierras raras. O sea, los 15 que estaban al fondo de la tabla periódica abajo son las tierras raras. Como separados en unas filas adicionales. ¿Y por qué están separados? Prefiero no meterme ahí, porque es que nos vamos por las ramas, pero está pensado para mantener la estructura y el orden de la tabla. Si nos quedamos con esa idea. Pero es que en esta tabla están todos, como digo, todos los elementos que conocemos. O sea, está desde el carbono, el nitrógeno, el oxígeno. O sea, son cosas normales. El calcio, el hierro, potasio, helio. Lo que pasa es que en esta zona menos conocida nos encontramos con algunos como el praseodimio, el samario o el terbio, que nunca hemos escuchado. Y aunque se llamen tierras raras, no todas son tan difíciles de encontrar. Es que esa es la cosa. ¿Por qué se llaman raras? Por el nombre, parecería que están como en pequeñas cantidades en lugares selectos del planeta, pero no es así, no es que haya pocas, hay muchas y están muy distribuidas en distintas partes del mundo. Lo que pasa es que se encuentran mezcladas con otros materiales y es difícil encontrarlas en una concentración suficiente y que sea económicamente viable extraerlas. Es importante resaltar aquí que hay unas que son más abundantes que otras. Las tierras raras ligeras, que es un tipo de tierras raras, y luego están las pesadas, pues las ligeras son mucho más abundantes, las pesadas son
menos comunes y se encuentran en menos sitios. Pero las hay por todos lados. Lo difícil es que estén en una concentración suficiente para que te merezca la pena montar una operación. ¿Y por qué es tan importante conseguirlas? Aparte porque están en todo. Están en todo, pero hay veces que nos vale con otros materiales. No siempre han necesitado estar en todo. Pero son importantes porque son mejores que cualquier material alternativo en las aplicaciones que necesiten ciertas propiedades magnéticas, luminiscentes o electroquímicas. Vamos a explicar esto bien. Por utilizar términos del día a día, los imanes que se hacen con estos materiales son más pequeños y más potentes. Las luces y las pantallas que utilizan esto brillan más y con colores más nítidos. Los láseres son más precisos. Los radares tienen mayor alcance. Las baterías cargan más rápido. Y muchas veces basta solo con utilizar pequeñas cantidades de estas tierras raras mezcladas con otro material para conseguir estos efectos. Esto es lo que se conoce como dopar. La demanda de estos materiales empezó a crecer a mediados del siglo XX con la televisión a color y también con el crecimiento del refino de petróleo, porque se utiliza en una de las etapas de refino del petróleo. Y a finales de siglo, el uso de nuevas lámparas, de requerimientos electrónicos de los ordenadores, hizo que explotara la demanda o que siguiera creciendo con la explosión definitiva, con el impulso de las renovables y los coches eléctricos. Y esta es la primera pista o el primer eslabón del problema de las tierras raras, y es que tienen multitud de aplicaciones en distintas industrias. Como has dicho, están en todos lados y sirven para todo. A ver, Nico, que me has dicho al principio del podcast que te haga esta pregunta. Explícanos la ciencia. ¿Por qué sirven mejor que otros elementos? Bueno, es que no me puedo resistir. Claro, yo llego a este punto en la investigación y digo, no me preguntas por los átomos, ¿eh? Claro, como si fuera una pregunta natural que te sale querer conocer. No me queda claro por qué son mejores. Y entonces pues vamos a hacer un paréntesis técnico y nos vamos a meter en 2 niveles de profundidad. Y para entender bien la última razón de por qué son mejores el trebio o el terbio que hemos dicho antes que hierro normal. A ver, ¿desempolvamos los libros de química del colegio? Pues casi, sí. Entonces, vamos a utilizar a los imanes como ejemplo. ¿Por qué son importantes los imanes? Siempre decimos que si giras una turbina, generas electricidad. Pero esto, ¿por qué? Siempre nos quedamos a ese nivel de explicación. Lo que ocurre ahí dentro, cuando giras una turbina, lo que en realidad estás haciendo es girar un imán. Y si giras un imán, el campo magnético del imán, lo que atrae y lo que repele, está moviéndose. Se está moviendo, está variando. Y una variación de un campo magnético genera electricidad. Esto es una ley de la física, la ley de Faraday. Si tú mueves un campo magnético, generas electricidad. Entonces, cuando giramos una turbina, metemos un imán dentro, está girando el imán, genera electricidad. Y esto funciona también al revés. Si yo cambio una corriente, puedo hacer que gire un imán. Es decir, variaciones de corriente hacen que gire, que se mueva, que se cree un campo magnético y puede girar un imán. Entonces nos sirve, con la turbina llegamos a la electricidad o con cambios de electricidad podemos mover motores, podemos mover cosas, ¿sí? Y entonces vemos que los imanes son muy importantes aquí, están en los dos lados, están en la transformación de movimiento en electricidad o de electricidad en movimiento. Y esto está en todas las aplicaciones. Hemos dicho coches eléctricos y hemos dicho molinos de viento. Pero todo aquello que utilice un motor eléctrico utiliza este principio. ¿Y qué hace a un imán un imán? Porque lo que hemos dicho es que las tierras raras hacen que este imán sea mucho más potente. Y entonces necesitemos imanes más pequeñitos y podamos utilizarlos en distintos sitios. Pues hay 2 tipos de imanes. Tenemos los electroimanes y los imanes permanentes. Los electroimanes, no nos vamos a meter en mucho detalle, pero tú puedes transformar un clavo en un imán enrollando un cable a su alrededor. Entonces, siempre que el cable tenga corriente, el clavo funciona como un imán. Cuando apagas la corriente ya deja de funcionar. Esto tiene una desventaja, que es que si lo apagas deja de funcionar, necesitas alimentarlo. Pero luego están los imanes permanentes, es todo aquello que nosotros entendemos en la cabeza como imanes, que es... Siempre tienen magnetismo. Que no necesitas encenderlo, o sea, están siempre funcionando. Y estos se pueden construir de distintos tipos de materiales, los imanes comunes, de la nevera, o imanes construidos con estos elementos de tierras raras, principalmente el neodimio. Y esto se puede hacer que sean mucho más potentes y mucho más resistentes a la desmagnetización. Es decir, que funcionen a temperaturas mucho más altas y que con menos cantidad tengan mucha más capacidad de atracción
o que giren más la turbina, que giren más rápido, que funcionen O mejor. sea, son más eficientes. Son mucho más eficientes. Y eso, ¿a qué nos referimos con esto de más potente y más resistente a la desmagnetización? Y aquí vamos ya al último nivel de profundidad, el último nivel técnico. Y para eso nos tenemos que meter en los átomos en sí. Un átomo es una... Aquí me vais a matar por simplificar, pero bueno, aquí enfocado en hacerlo entendible. Es una pelota rodeada de una nube de electrones. Y estas nubes de electrones, que se llaman orbitales, están definidos por un número y una letra. Y hay dos ideas importantes aquí. Es que cómo están repartidos los electrones es lo que define cómo de magnético es un elemento, ¿vale? Esta es la primera idea importante. Y la segunda es que lo que más importa de estos átomos y los electrones que les dan vueltas es la última capa, lo que hay más alejado de ellos. Hay varias nubes distintas, la 5S, la 4D, pues hay distintas, y lo más importante es la última, es la que más fácil tiene interactuar con el exterior. Bueno, pues los elementos de tierras raras tienen el reparto perfecto de electrones y además este reparto no está en su última capa, está en una de las más internas. Y entonces esto hace que ese reparto perfecto de electrones esté protegido por una capa externa. Y hace que las propiedades magnéticas de ahí dentro sean mucho más estables. Ya está. Lo tenía que explicar. Y de manera técnica es que la capa 4F tiene la 5 por encima. Para todos aquellos que os acordéis de las configuraciones electrónicas de los elementos. Bueno, los que hayan estudiado química en el colegio o en la universidad lo han entendido. Los que no, lo volvemos a escuchar. Pero nos quedamos con ello. Tienen una capa de electrones muy protegida y hace que cualquier imán que hagas con esto sea mucho mejor, más pequeño para conseguir lo mismo, más eficiente. Vale, pues esto es al nivel atómico, el nivel elemental. Pero ¿cómo pasamos de la tabla periódica al coche, al iPhone, a lo que sea? Hay que diferenciar dos bloques aquí en la cadena de valor de las tierras raras. Qué difícil es decir tierras raras. Lo primero es la extracción del material en sí. Y lo segundo es el procesamiento y el refinamiento, el refino de este material en algo útil. Y esto nos da el segundo eslabón de la cadena o la segunda pista sobre el gran problema de las tierras raras, que es que son extremadamente complicadas de conseguir. Requiere una gran inversión para hacer esta primera fase, la de extracción, y luego la parte de refino conlleva unas consecuencias muy negativas para el entorno donde ocurre. Muy negativas medioambientalmente hablando. Y es que para extraerlos tú tienes dos opciones, a grandes rasgos. Es extraer el trozo de tierra o mena, que tiene una gran concentración de estas tierras raras, se pulveriza y se junta con gran cantidad de productos químicos, de ácidos y de otros productos que al final resultan ser tóxicos, a altas temperaturas que ayudan a disolver y eliminar todo aquel material que no es deseable, dejando el último elemento al que quieres llegar, la tierra rara. Filtras todo lo malo para quedarte con lo pequeño bueno. Y te queda una pasta de desecho tóxico que no sabes muy bien qué hacer con ello y muchas veces al lago artificial que tengas al lado. Otra opción de extracción es perforar el suelo con grandes taladros, inyectas directamente en el suelo disoluciones de materiales químicos que absorben los materiales de las tierras raras y luego sacas el agua. O sea, en cualquier caso, generas un detritus tóxico de todo lo que había alrededor de la tierra rara. Y se puede filtrar a acuíferos subterráneos y tiene efectos muy negativos, y esto se ha visto directamente en el ecosistema de alrededor y alrededor a una distancia considerable. Y la segunda fase de la que hablamos, el procesamiento de los productos, el refino, también tiene distintas etapas en las cuales se utiliza todos estos productos tóxicos, grandes cantidades de agua, y entonces se vas filtrando cada vez más hasta que consigues el producto que quieres, pero todos los productos secundarios no tienes nada que hacer con ellos, los acabas vertiendo a algún lado. Esto no es como la energía nuclear, que son volúmenes muy pequeños. Estamos hablando que para producir una tonelada de... El volumen pequeño es el de la tierra rara. Eso, el volumen pequeño es el de la tierra rara, pero para producir una tonelada de eso necesitas miles de toneladas, o se utilizan miles de toneladas de otras cosas, de pasta tóxica. Acaba siendo una pasta tóxica que se vierte a un lago. En la ciudad de Baotou, en el interior de China, la contaminación es salvaje. Ahí las instalaciones de refino vierten sus desechos en lagos artificiales y no se hace ningún tratamiento de las aguas usadas. Incluso el gobierno chino llegó a forzar a la relocación de aldeas enteras.
Esto no solo es en China, en Estados Unidos, que tiene una de las minas que llegó a ser de las más importantes, ocurrió algo similar. Esta es la mina de Mountain Pass, del paso de montaña, operada en su momento por la empresa Molycorp en el desierto que hace frontera entre Nevada y California. Pues, de nuevo, esta empresa creó un lago artificial tóxico que contaminó una parte enorme del desierto y acabaron teniendo que cerrar la empresa. En Groenlandia, donde también hay, como no, altas concentraciones de tierras raras, estaban planteándose hacer una inversión y hubo quejas contra el polvo de uranio que se iba a generar con la apertura de la mina y los posibles vertidos de agua. O sea, es algo O sea, es bastante que de delicado. verdad tiene un efecto muy negativo sobre el entorno. Bueno, pues aquí ya nos has dado una lista de países. Tenemos Estados Unidos, tenemos China, tenemos Groenlandia y, bueno, lo que vemos en las noticias, pero que has empezado desmintiendo, lo de la concentración de tierras raras en Ucrania. ¿Dónde están almacenadas? Porque si dices que están por todo el mundo, no son tan raras. Están en muchos sitios del mundo. Están en China, en una región cerca de Mongolia, en Estados Unidos, lo hemos comentado en California, en Groenlandia también, pero también está en Australia, en el sudeste asiático, en lugares como la India, Rusia, en la península de Kola, en Rusia, en Sudáfrica, en Brasil. Hay algo también en Ucrania, como sabemos, pero no es O sea, una están cantidad bastante relevante. repartidas. Están muy repartidas. Y China controla la mayoría de la extracción mundial, pero está en todos lados. Y lo importante aquí no es tanto dónde están, sino el segundo eslabón del que hablábamos, la cadena de procesamiento, o toda esa, el refino que convierte la tierra que has extraído, o el material extraído, en algo que se pueda utilizar como producto final. Y esto, China tiene el control absoluto. Más del 95% de la capacidad de refino mundial de tierras raras la tiene China. Es que esto me parece importante. O sea, no es que China tenga el 95% de las tierras raras, es que tiene el 95% de la capacidad de extraerlas. Tiene una gran parte de las tierras raras, eso sí, pero es que están en todo el mundo. Lo que sí que tiene, y lo ha conseguido de manera enormemente inteligente en los últimos años, es agrupar toda la capacidad de refino. Porque es que no siempre ha sido así. Inicialmente quien tenía la sartén por el mango y ejercía todo el control sobre este mercado era Estados Unidos. La mina más importante era la de California. Y todo se extraía, casi la totalidad de los materiales se extraía y se refinaba en Estados Unidos, entre el 65 y el 85. Lo que ocurre es todos estos escándalos de contaminación que decimos que ocurrieron en la mina, que acabaron forzando su cierre años después. Que en China no importa. Que en China no importan, eso es. Entonces, China empieza a ver estos problemas que empiezan a asolar a la compañía americana y apuesta fuertemente por sus minas cerca de Mongolia, que hemos comentado. Y vendía, si no a pérdidas, casi a pérdidas. O sea, el coste de producción de China era más o menos la mitad del coste de producción de Estados Unidos. Y esto, sumado a los desastres medioambientales, saca del mercado y hace que Molycorp, que era la empresa que operaba la mina en Estados Unidos, tuviera que cerrar. La cierra en el 2002 y China se hace con el control completo de la extracción, de lo que hemos dicho que era la primera parte de la cadena de valor. O sea, es que es un negocio sucio, nadie quiere mancharse las manos. Excepto China en este momento. China le ha quitado el testigo a Estados Unidos. Y la situación se mantiene así durante un tiempo y en el 2010 el mundo se ve obligado a reaccionar. Porque ven que China tiene todo, pero no se dan cuenta o no abren los ojos por voluntad propia, sino que de repente los chinos deciden limitar las exportaciones al resto del mundo. Dicen, nosotros controlamos toda la extracción hasta aquí. Y lo limitamos. No lo hacen de manera oficial, pero tras un conflicto con Japón, pues limitan las exportaciones, dicen, bueno, pues ya no estamos sacando tanto, no hacen un embargo oficial, pero suben los precios enormemente porque ha disminuido la oferta de tierras raras. Por eso ahora a Donald Trump le interesa recuperar más tierras raras. Bueno, hay un paso anterior, y es que esto despierta a todo el mundo y Estados Unidos vuelve a empezar a invertir ya hace unos años, estamos hablando de 2018 más o menos, vuelve a empezar a invertir en la extracción, en su mina en California. Australia también despierta, gracias a la inversión japonesa. Los japoneses dan dinero a la compañía australiana que hemos mencionado y vuelven a empezar a extraer. Y los chinos en este momento se convierten en importadores de tierras raras. Esto sí que no lo puedo entender. Porque se mueven hacia la parte de más alto valor de la cadena. Dicen, otros han empezado a hacer la extracción, pues yo me voy a enfocar solo, o no solo, también además de la extracción, en el procesamiento y empiezo a comprar tierras raras a todo el mundo. Y así me aseguro de que el único que tiene algo que hacer con las tierras raras y que sabe convertirlas en algo útil, soy yo. Y mientras el resto del mundo está enfocado en volver a activar su industria de extracción, China
se mueve hacia la parte más tecnológica, más de alto valor, más científica, de hacer algo con ellas. Y esto es lo que compone la tercera y última pista de este problema de las tierras raras, que es verdad que la extracción está concentrada, China tiene bastante, pero el resto de países lo pueden hacer cuando quieran, pero el refino solo lo tiene un nombre propio y es China, por cómo de inteligente se ha movido en los últimos años. Y entonces ahora, ¿cuál es la estrategia de Donald Trump? ¿Por qué de repente estas tierras raras con la cosa ucraniana han saltado como tan importantes? Pues Ucrania, como decimos, no solo tiene tierras raras, tiene un poco, pero lo que más tiene es litio y titanio. Que también son metales importantes. Son metales importantes, también para la producción de baterías y para temas militares, el titanio en aeroespacial y en naval. Y parte del enfoque de estas negociaciones, o la mayor parte del enfoque, es a esos metales. Que erróneamente la prensa está diciendo como el acuerdo de tierras raras. Es un acuerdo de, no sé si llamarlo, metales estratégicos. Sí. Entre los cuales habrá tierras raras. Eso es. Además del litio y el titanio, hay tierras raras. Pero es curioso porque parte de estas tierras raras las controla ya Rusia por el territorio que tiene ocupado. Y los propios rusos han ofrecido a Trump también la oportunidad de explotar las tierras que ellos controlan. Dicen, ¿los ucranianos te lo ofrecen? Pues nosotros también. Entonces es un arma de doble filo, porque fueron los ucranianos quienes, en un primer momento, cuando vieron que Trump había ganado las elecciones, empezaron a darle vueltas a la idea de ofrecer a Estados Unidos estos derechos de extracción. O sea, es una idea que sale y nace en Ucrania. A Trump le gusta la idea y hace unas semanas, a principios de febrero, manda a Scott Bessent, el secretario del Tesoro americano, que vuele a Ucrania y le ponga un acuerdo encima de la mesa a Zelensky y le diga, fírmalo. Y el acuerdo era que le daba los derechos de extracción y explotación de estos recursos a Estados Unidos. Y le dijo, fírmalo. Y si no lo firmas, hay gente en Washington que no estará muy contenta. Y aunque los ucranianos estaban en principio dispuestos a estudiar esta posibilidad, Zelensky dijo que no podía firmar el acuerdo porque no le ofrecían garantías de seguridad. Zelensky quería dar, o la idea de los ucranianos era dar acceso a estos materiales de su subsuelo a cambio de garantías de seguridad, y esto no lo han querido garantizar los americanos. Y ahora ha vuelto a saltar por los aires que iba a firmar otro acuerdo en Washington, pero la reunión en el despacho Oval, que acaba a gritos, Zelensky se va sin firmar otra vez. Bueno, este acuerdo tenía esto introducido en el acuerdo, ¿eh? Les iban a dar los derechos de explotación, pero Zelensky lo que buscaba y no consiguió es el cambio. El que le aseguraran la integridad territorial. De todas maneras, esto no debe distraernos del punto que hemos hecho durante el resto del episodio. Las tierras raras son materiales extremadamente importantes, tienen su parte en el conflicto de Ucrania, pero a gran escala es algo que controla absolutamente China ahora mismo. La industria entera la tiene China. Además de eso, es una industria que contamina un montón y que no nos podemos deshacer de ella. Tiene esto implicaciones más allá de lo que hemos hablado. También hablamos todo el rato de energías renovables, energías verdes, coches eléctricos. Todo eso contiene tierras raras y lo que estás haciendo es deslocalizar la contaminación a estos países que no tienen controles sobre ello. La zona de China con estas minas importantes está devastada. Tiene pueblos que les llaman la ciudad del cáncer, de la cantidad de gente que vivía ahí, ya no vive, ya les han echado a todos, y el desastre medioambiental que hay en esas zonas. Además, hay extracciones en otras partes del mundo donde también se dan estos problemas, pero a mucho menor escala. Pero me parece bastante interesante el precio secreto de la energía no contaminante. Al final, esos imanes que hacen energía, esos que hacen electricidad, esas turbinas, esos coches eléctricos, esas baterías, pues se están contaminando en Ucrania, en China, en otros sitios. Se está pagando el precio en otro lado y lejos de la mirada de la sociedad. Nico, me parece muy interesante este tema. Me alegro mucho que nos hayas resuelto las incógnitas sobre las tierras raras. Ya sabemos que no todos los metales que hay en juego en Ucrania son tierras raras. Ya sabemos que las tierras raras son bastante comunes, aunque difíciles de extraer. Y sobre todo sabemos el enorme precio medioambiental que supone extraerlas. Eso es. Pues nada, Alfonso, nos vemos la semana que viene con un tema nuevo.